Vamos a escuchar al pastor Raúl Brunelli, que nos va a guiar en el tema que él tituló Guiados por el Espíritu. Y esta es la parte 2. El versículo que el pastor eligió como base es Hechos 8:29, que dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que, Pastor Brunelli, un gusto tenerlo entre nosotros. Lo escuchamos. Bueno, eh, es el tema quizás que más me apasiona. Yo ya comenté que lo que habíamos hablado y ahí me recordaron que había sido por allá por principio de diciembre, en relación con ese versículo de que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y cuando uno revisa la palabra, se da cuenta que eso es una realidad, por supuesto, en los hombres y mujeres de la Biblia que nosotros tenemos como ejemplo, ¿no? Porque la Biblia fue escrita para eso, para que sea nuestro ejemplo, nuestra motivación. Y esta escena, esta historia allí que está registrada en Hechos capítulo 8, para mí es deliciosa, es hermosa, contempla casi todos los aspectos de cómo el Espíritu Santo dirige su obra, porque Él es el estratega, el Espíritu Santo es el director técnico, pero mucho más que un director técnico, porque cada jugador de un equipo de fútbol o de cualquier equipo ya viene dotado, pero el Espíritu Santo es el que dota a la iglesia de los dones, de las habilidades, de esas capacidades especiales que él después va a querer usar dentro de su misma obra, ¿no? Así que el relato comienza en el capítulo 8, versículo 26, unos poquitos versículos antes de lo que nuestra hermana leyó, y comienza así, dice, un ángel del Señor, el versículo 26, capítulo 8 de Hechos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué maneras usa Dios para guiarte? ¿Qué maneras usa Dios para ponerte en el campo, diríamos, del servicio, que también es un campo de batalla muchas veces? Y aquí tenemos una muy clara. Dios usa un ángel inicialmente para llamar a Felipe a una misión, a una tarea. Y esta tarea, esta misión, es media rara así a primera vista, porque dice que debe dejar lo que está haciendo y debe ir a un camino que es el de Jerusalén a Gaza, es el mismo camino donde la historia del buen samaritano, donde había asaltantes, un camino peligroso, un camino desierto, eso sí también la Biblia aquí lo dice, pero nosotros lo sabemos por otros textos también. Y por decirlo de alguna manera, el llamado de Dios es raro. Eh, Fíjense ustedes que si uno revisa un poquito antes para ver dónde estaba Felipe, qué estaba haciendo Felipe, en el mismo capítulo, en el versículo 4 en adelante, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe estaba allí en Samaria, y estaba teniendo un éxito tremendo predicando a de Cristo. ¿Se acuerdan que inicialmente Jesús le dice, prediquen primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, después hasta lo último de la tierra? Y ya estaban como en la tercera etapa, ¿no? Había habido persecución, tuvieron que distribuirse, esparcirse, y Felipe va a Samaria. Y en Samaria a Felipe le estaba yendo muy bien, seguramente producto de lo que Jesús ya había hecho allí, ¿se acuerdan? Con la mujer samaritana, Jesús les había enseñado, predicado. Ahora Felipe viene en nombre de Cristo,
les predica de Cristo, y la gente estaba muy, diríamos, muy feliz aceptando ese mensaje, pero en medio de eso, en medio de quizás el éxito, la comodidad, Dios lo manda a un lugar extraño, totalmente opuesto, desierto, ¿no? Y volvemos al relato de hoy, versículo 27, dice muy simple, dice, entonces él se levantó y fue. Qué importante es que nosotros tengamos esa disposición, ¿no? Esa disposición. Y por supuesto, allí, aunque era un camino de desierto, Felipe iba para algo. Por eso describe la Biblia, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, ¿no? Ahí está la razón del envío, la razón de que Dios lo saque de un lugar y lo ponga en otro. Es importante que nosotros tengamos la disposición de escuchar y de obedecer a Dios, porque a veces en primera instancia parece que no tiene sentido lo que Dios nos pide, pero aquí Dios está haciendo una obra maravillosa, el Espíritu Santo está uniendo dos partes que necesitan estar juntas. Una, la de aquel que busca a Dios, ¿no? Ahí dice que ese etíope había ido a Jerusalén para adorar, estaba buscando a Dios, y envía a Felipe, que puede hablarle de Cristo, que puede contarle de Dios, que puede mostrarle a Dios. Y por supuesto, para que no haya ninguna duda, ahí interviene directamente el Espíritu Santo, versículo 30, versículo 29, y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe acude, es decir, se arrima. No piensen que era un hombre que estaba viajando solo, iba en un carro tipo de bueyes, era muy lento, seguramente iba con una comitiva de soldados, era alguien muy importante, era un ministro, el tesorero de los etíopes, y Felipe, diríamos, caminando, porque obviamente él iba caminando, alcanza el carro, se arrima al carro, y hace algo que nosotros tenemos que hacer siempre que nos arrimamos a la gente, ¿no? ¿Qué hizo Felipe? Paró la oveja, diríamos, por lo menos por mis tierras, ¿no? O sea, escuchó, prestó atención. Dice la palabra que acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. El hombre estaba leyendo la Biblia, y dentro de la Biblia el profeta Isaías. Y entonces Felipe ahí toma la iniciativa, ya seguro de que para eso estaba ahí, de que esa era el alma, porque fíjense ustedes que uno podría hablarle a todas las personas con las que se cruza, pero solo una de cada tanto es la que está buscando a Dios. Entonces, qué importante que el Espíritu nos muestre quién es esa persona para que nosotros dirijamos nuestras energías hacia esa persona. Y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El hombre enseguida dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. De paso, si estamos del otro lado, es decir, en la figura del etíope, eh, sintiendo que tenemos necesidad de Dios, también tenemos que estar atentos, porque Dios nos va a enviar el socorro, y no siempre las cosas son como uno piensa, ¿no? A veces Dios envía a digo, este hombre era un dignatario, este hombre era una persona importante, encumbrada, rodeado de servidores, seguramente que uno pensaría, bueno, Dios me va a enviar, ¿no? Como Naamán, Dios me va a pedir algo especial, me va a enviar algún mensaje, algo distinto. Y envió un pobre hombre caminante que era igual, o sea, igual que cualquiera en un sentido, y además relativamente bien pobre en relación con él. Dios lo envía, pero este hombre reconoce y dice, subiste, sentate a mi lado, sentate a mi lado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el pasaje de la escritura que leí era este, ¿no? O sea, describe, la Biblia describe, recuerda, o nos recuerda, nos cuenta a nosotros
qué era lo que estaba leyendo el etíope y que él decía que no lo entendía. Y vale la pena, antes de leer el texto y de sacar las conclusiones, pensar quién era ese hombre, ¿no? Dice la Biblia dos cosas, no muchas, o sea, varias compactas, pero una era que era etíope, o sea, su aspecto era un hombre moreno, bien lustroso, podríamos decir, ¿no? De raza bien morena, y otra que era eunuco. Las dos cosas se notaban, ¿no? El color de la piel, obviamente que se nota, y que era distinto a la gente que vivía en esa zona del mundo, de Palestina, y el ser eunuco también, porque eso significaba que lo habían mutilado de jovencito, como era la costumbre de esas épocas, ¿no? Podemos ver en la Biblia, por ejemplo, a Daniel y sus amigos también, ellos eran eunucos, o sea, eran personas que habían sido tomadas prisioneras, príncipes, personas estudiadas, importantes de la nación que perdió, y las convertían en servidores públicos con, entre comillas, la ventaja de que nunca iban a tener familia, nunca iban a, o sea, le quitaban la agresividad, por decirlo de alguna manera, al quitarle la fuente de las hormonas masculinas, y por supuesto se notaba porque generalmente sucede que cuando lo hacen de jovencito nunca cambian la voz, nunca desarrollan la barba y otras cosas, y además adquieren un formato sin musculatura, o sea que son más bien de una forma más parecida a una mujer que un hombre, ¿no? Así que era claro de que él era alguien que, dice la Biblia, buscaba a Dios, pero si nosotros leemos cómo trataban los judíos, y la misma Biblia lo cuenta, a los extranjeros por un lado y a los eunucos o a los mutilados en particular, él no había logrado tener una experiencia con Dios. Dentro del templo, los varones judíos tenían su patio, el más cercano, el primer patio. Después estaba un segundo patio que era el de las mujeres judías. Había un tercer patio para los extranjeros. Y además, la Biblia especificaba, la tradición especificaba que aquel que estuviera mutilado, así fuera judío, no importa, no podía entrar. Directamente, él no había podido llegar ni siquiera al patio de los extranjeros. Sí, está claro que el hombre era culto, o sea, sabía leer el hebreo, el arameo, se compró una Biblia porque tenía mucha plata. Tener una Biblia en aquella época no es como nosotros que la conseguimos, hasta nos regalan la Biblia, ¿no? Y además, bueno, ocuparía la mitad del carro o algo así, los rollos. Este, Él hizo lo que podía. Fue a buscar a Dios, fue a adorar a Dios y seguramente no consiguió lo que quería. Así que se consiguió una Biblia y volvía a su casa leyendo la Biblia. Y es interesante cuál es el pasaje que a él le llama la atención, que lo deja como trabado allí. Por eso él le dice a Felipe que no le entiende. ¿Qué dice el pasaje? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces el eunuco ahí, después de volver a releer delante de Felipe el texto que lo preocupaba, le hace la pregunta, ¿no? Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Es interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué esa curiosidad? Porque él se sentía identificado con el pasaje ese, ¿no? Está hablando de alguien humillado, como él fue humillado. Imagínense la clase de humillación de que te quiten tu masculinidad en este caso. Eh, no hubo justicia para él, porque él era finalmente seguramente un prisionero de guerra.
y la justicia de los vencedores no suele ser justicia con los que pierden, por supuesto, ¿no? No tenía familia, no tenía futuro, porque la descendencia en aquella época era el futuro, era la jubilación, podríamos decir, ¿no? Las personas al envejecer se apoyaban en sus hijos y él se siente identificado con el personaje del que habla la Biblia. Y entonces hace esta pregunta, ¿no? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y nosotros sabemos la respuesta, ¿no? La respuesta es que no hablaba Isaías de sí mismo. Isaías estaba hablando de Jesús. Por eso en el versículo 35 Felipe le dice, comienza a explicarle, y comenzando desde esa escritura le anunció el Evangelio de Jesús. De nuevo, qué importante escuchar, ¿no? Qué importante identificar el momento particular de la vida de las personas cuando Dios nos acerca a ellas. Y qué importante, como decía un viejo pastor, maestro mío en algunas ocasiones, el pastor René San decía, hay que rascar donde pica, ¿no? O sea, hay que darle a la gente lo que busca. La gente no viene a nosotros o no nos encontramos con la gente y alguien te dice, quiero la fe de Jesús. Digo, puede haber algún caso, pero es rarísimo. Quiero estudiar la doctrina. No, tiene una situación, tiene un problema, tiene una angustia, tiene una realidad que le quita la paz, que le quita la esperanza, que le hace sentirse totalmente desvalido, como el caso de este hombre. Pero mira a Jesús, porque al leer la Biblia encuentra a Jesús y se ve reflejado en Jesús. Ahí él se dio cuenta que ese hombre, que también no le permitieron tener descendencia, es lo que está implícito ahí, que fue humillado, que fue injustamente tratado, ese hombre era igual que él. Ahora, ese es el primer descubrimiento de muchas personas, ¿no? Darse cuenta que Jesús los entiende, nos entiende, que Jesús pasó por las mismas situaciones que nosotros, que Jesús tuvo las mismas luchas, las mismas frustraciones, los mismos problemas, con la buenísima noticia de que Jesús fue victorioso, ¿no? Eso es muy importante. Esa es la diferencia. Así que, ¿qué hace Felipe? Felipe abre su boca, comienza desde esa escritura, desde lo que a él le preocupaba, lo que a él le interesaba, y le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, no se quedó con eso, sino que le explicó todo lo que contiene el mensaje, el Evangelio, el mensaje de Cristo. Y entonces, yo no sé cuántos kilómetros, cuántas horas, cuántos días habrán estado leyendo los distintos pasajes de las Escrituras hasta que le explicó todo, ¿no? Pero versículo 36 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que él sí que recibió toda la verdad, ¿no? Él sí que entendió quién era Jesús, entendió su identificación con Jesús, entendió la esperanza en Cristo Jesús, pero también entendió la respuesta que tenemos que darle a Cristo Jesús, que es entregar nuestra vida a Él. Así que, ¿qué impide que yo sea bautizado? Acuérdense que a Él le habían impedido entrar al templo. Así que ese impiden era una duda razonable. O sea, en el lugar oficial de la religión le habían dicho, mira, vos no estás calificado para acercarte a Dios, para entrar a la presencia de Dios. Y ahora, con el mensaje de Cristo, con el mensaje de la Biblia, él tiene esperanza. Y pregunta, ¿y puedo o no puedo al final? Y entonces, ¿qué le contesta Felipe? Bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Y por supuesto, él abraza con toda efusividad, con toda gozo esa verdad y le dice, creo. Y fíjense en qué cree, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Creo, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. A ver dónde está, porque quedó tapadito ahí en la pantalla.
Y o sea, son las dos pilares de la salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Cristo y el Hijo de Dios. O sea, Jesucristo es Jesús, el Salvador, ¿no? Eso significa el Cristo y también el Hijo de Dios. O sea, esos dos pilares son los pilares de la salvación. Porque si yo reconozco que necesito un Salvador y si yo reconozco que tengo que reconciliarme con Dios, en Jesucristo consigo las dos cosas. Así que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y bueno, y Felipe lo bautiza. Felipe lo bautiza, dice, cuando subieron del agua, versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, ahí termina la historia. Termina la historia donde comienza en el sentido de que Felipe es tomado por el Espíritu y llevado al camino desierto, pero ahora es tomado por el Espíritu y llevado a otro lugar, dice el versículo 40, a Soto, y anunciar el Evangelio en toda esa ciudad hasta que llega a Cesarea. Así que, de nuevo, el Espíritu Santo guía al que busca a Dios y guía al que quiere servir a Dios para que en ese encuentro haya salvación. Y yo creo que ese es el desafío de hoy, ¿no? La promesa para el etíope es tremenda. Yo lo tengo por aquí anotado, en Isaías 56, 4 y 5 dice Dios que para los eunucos tiene algo mucho mejor que hijos e hijas. ¿Sí? Isaías 56, 4 y 5. Tengo algo mucho mejor que hijos e hijas. ¿Y qué es eso? Pues es el lugar en el reino, es la posibilidad de vivir para siempre, la posibilidad de ser parte de la casa de Dios, estar dentro de sus muros, y él dice, hay un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. La historia cuenta que por allá, por el siglo XVI, XVII, encontraron en las montañas, en un lugar bien recóndito de esta zona de Etiopía, un grupo de, diríamos, morenos, cristianos, que guardaban el sábado y que creían en Jesucristo y esperaban a Jesucristo. Así que este hombre, que no tenía hijos naturales, tuvo hijos espirituales y hasta la actualidad está en lo que se llama la Iglesia Ortodoxa Copta. Esa es la iglesia de Etiopía, que es herencia de esta gente, herencia de este hombre que no podía tener hijos. Pero bueno, para vos y para mí hoy, el mensaje yo creo que puede ser, no importa si yo soy el que hoy necesita, tengo que estar atento porque Dios me va a enviar a alguien para que me dé la palabra que yo necesito hoy. Y no importa, porque si yo me pongo en manos de Dios, Dios seguramente me va a guiar para que sea su instrumento en relación con alguien que lo está buscando, que lo está necesitando. Que esa sea nuestra realidad en este día. Que Dios los bendiga. Amén. Ay, yo disfruté tanto. Gracias, Pastor Brunelli. Nos fue pintando todo el cuadro en detalle, contándonos para que nos vayamos imaginando, recreando la escena. Qué hermoso, qué profundo, qué profundo. Y qué hermoso esto que nos contó de el fruto de ese encuentro maravilloso, esta iglesia, seguramente hijos espirituales de este etíope. Una belleza. Pastor, le vamos a pedir que por favor concluya con una oración intercesora. ¿Cómo? Querido Padre, queremos agradecerte, alabar tu nombre y reconocerte como nuestro Dios, pero también aceptarte como nuestro guía. Que tu Espíritu hoy abra puertas, cierre puertas, abra caminos y muestre personas a las que podamos ayudar. O si hoy estamos en alguna necesidad, Señor, socórrenos porque tú eres nuestro socorro. Y seguramente enviarás a alguien para darnos la palabra justa, el apoyo, la dirección, la orientación que necesitamos.
Ponemos nuestra vida en tus manos, alabamos tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos compartiendo este momento, a los que van a escucharlo después y a los que van a ser influidos también a través de nuestro testimonio. Bendice cada persona que fue mencionada, que están enfermitas, que tienen necesidad especial de ti también. Nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor.